porque por estas cosas viene la ira de Dios. Vamos a darle contexto al texto para no tener pretexto y decir cosas que no son. Estamos en Efesios 5, en la segunda parte. Dice el texto completo del versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios, que es lo que pusimos en el título, sobre los hijos de desobediencia, sobre los hijos que están en desobediencia. Y esto es importante, porque en las traducciones que hay actualmente, habla sobre personas que son desobedientes a Dios, y obviamente todos los que no son hijos de Dios por naturaleza son desobedientes a Dios. Entonces vamos a darle el contexto completo, porque finalmente a quienes les está hablando es a personas que están dentro de lo que se supone es el cuerpo de Cristo en una congregación. ¿Y qué son estas cosas sobre las que viene la ira de Dios? Bueno, en primer lugar vamos a hablar acerca de cuál ira de Dios. No estamos hablando de la ira de Dios del tiempo final. No le cambies, porque si es lo que te interesa, hay mucho contenido en este canal que puedes consultar acerca del tiempo final, de escatología y de la ira de Dios que ha de venir sobre todo el mundo, en nuestro canal de YouTube, que probablemente estés en él, o aquí mismo en el canal de Facebook, Renuevo de Amistad. Pero esta ira de Dios habla sobre la ira de Dios en cuanto a desagrado, enojo y obra de Dios en las personas en esta tierra para efectos de hacer disciplina sobre los hijos de Dios, ¿sí? Para disciplina, corrección o en su caso el evidenciar lo que está escrito. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos, ¿ok? Vamos al versículo 3 de Efesios 5. Efesios 5, versículo 3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es decir, le está hablando a los santos de Dios, y son tres cosas: inmundicia, avaricia, fornicación, inmundicia y avaricia. Son tres cosas. Y es interesante cómo separa fornicación de inmundicia. Y luego dice de avaricia, ni aun se mencione entre vosotros como conviene, es decir, porque es algo conveniente, pero sin embargo es algo inevitable que aún entre los santos se hable de esto, se actúe con esto o incluso se practique esto y haya quien lo fomente dentro de la iglesia. Y dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias a Dios. ¿Cómo es posible que haya esto metido en las congregaciones o en las familias cristianas o demás? Bueno, pues sí, lo está diciendo Pablo con todas sus letras y con toda claridad. Ya pasamos por Romanos 1, 2 y 3, ya hablamos acerca de la salvación y demás, pero dice la adición a la lista, ni palabras deshonestas. No está hablando de blasfemias, no está hablando de cosas en sí mismas vulgares ni groserías, que obviamente están incluidas en otra parte, sino palabras deshonestas, es decir, cosas que no son honestas. Y las cosas que no son honestas son cosas de hipocresía, ¿sí? De hipocresía, eso es ser deshonesto. Ser deshonesto en este contexto es ser hipócrita. Ni necedades, falsas doctrinas. Necedades, es decir, insistir sobre algo que provoca división,
dentro del cuerpo de Cristo que no convienen. Es decir, hay necedades que no convienen, no hay ninguna necedad que convenga. Pero aquí está hablando de cosas como la hipocresía que no convienen. Y no convienen es porque están. Que no sean convenientes es porque están. ¿Sí? Es decir, hay cosas que son convenientes e inconvenientes en un mismo lugar. Aquí te está diciendo que la necedad, la truhanería, las palabras deshonestas, la fornicación, la inmundicia y la avaricia están, pero no convienen. Es decir, tienes la opción porque ahí están. Y dice el por qué, versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo. En el reino de Cristo, es decir, en el milenio. Y de Dios está dividiendo el reino de Cristo y de Dios también está incluyendo la eternidad. El reinado de Cristo sobre la tierra y del reinado eterno, por eso decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y fíjate que en este versículo está hablando de las mismas tres primeras cosas del versículo 3, es decir, fornicario, inmundo o avaro. Y en el versículo 3 está hablando de fornicación, inmundicia o avaricia. Esos tres malignidades inmiscuidas en los creyentes nominales son preponderantes a través del tiempo. Fornicación, inmundicia y avaricia. La fornicación no requiere explicación. En cualquier tipo de fornicación, en cualquier tipo de sus manifestaciones, si hay una fornicación espiritual que es aún más detestable a los ojos de Dios, que solamente la carnal, que ya de por sí dice que ni siquiera tiene entrada al reino de los cielos. Fornicación, inmundicia. ¿Cuál es la inmundicia que se compara con lo otro similar que es la avaricia? Bueno, la inmundicia, como habla de Isaías, trapos de inmundicia, no cabe lugar para explicaciones a detalle, pero se refiere al papel sanitario como tal, a eso se refiere. Inmundicia, ¿en qué sentido? Inmundicia doctrinal. Y luego viene la avaricia. ¿Por qué la avaricia a ese grado? Porque o le sirves a Dios o le sirves a las riquezas. No hay de más. Avaricia de avaro, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Sí? El dinero enloquece a las personas cuando no lo han tenido. Y el dinero endurece a las personas porque siempre lo han tenido. Es decir, el dinero vuelve loco a los que no lo tenían y el dinero vuelve duro al que siempre lo han tenido. Y lo vemos claramente con Faraón. Siempre tuvo dinero y Dios endureció su corazón. Lo vemos claramente con muchísimos y una larga fila de personas que servían en las congregaciones, se enriquecieron y perdieron el rumbo. Se les chispó. Y en cristianos de a pie también. La idolatría lo maneja al mismo nivel que la avaricia, porque lo dice en el versículo 5, no lo digo yo. Dice, oh avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hace la diferencia en lo que habrá de venir y en lo eterno.
Y el versículo 6 es al que nos referimos, pero ya le dimos contexto al texto. Dice, nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe. ¿Quién puede andar reengañando, hermanos, el púlpito contaminado? Nadie os engañe con palabras vanas. Es decir, lo que decimos como que predicamos lo que la multitud quiere oír. Sí, ok, aunque sea fornicaria o inmunda o avara, sí. Esas son las palabras vanas para retener. Y es ahí una radiografía del esqueleto de la iglesia de la Odisea de los últimos tiempos. Nadie os engañe con palabras vanas, y aquí viene, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre, ojo, los hijos de desobediencia. Ahí están entre nosotros, como dicen que están entre nosotros los aliens, ¿no? Esos están desde nosotros desde los tiempos de Juan, cuando escriben en Primera de Juan acerca del espíritu de Anticristo. Lo describe Hechos con falsos hermanos. Lo dice Judas. Les llama escoria que está encubierta entre la iglesia. Lo dice claramente Judas, lo dice Pedro, lo dice Pablo. Metidos de manera encubierta, y esos son los hijos de desobediencia, que endulzan el oído para que el avaro permanezca avaro, para que el idólatra permanezca idólatra, para que el fornicario permanezca fornicando sin problema, porque ya le endulzaron el corazón. Y obviamente es engañado el que quiere ser engañado, o el que nunca ha querido salir de ahí, o bien el endurecido por Dios. Y cuando alguien es endurecido por Dios, como Romanos 9, 10 y 11, que Dios endurece a quien quiere, y Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Y eso lo dice Dios. No son estas palabras de juicio. Es el contexto del texto y de lo que viene siendo literalmente la interpretación de la palabra de Dios, que esto no requiere interpretación, ni es simbolismo, ni es el Apocalipsis, está tal cual. Sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7, no seáis pues participantes con ellos. O sea, no está diciendo denúncialos y sáquenlos y quémenlos como en, no sé, los castigos antiguos de la Inquisición o cosas por el estilo. No, no, no. Simplemente dice, no seáis pues participantes con ellos. ¿Por qué dice Pablo esto tan suavecito? Simplemente no participes con ellos estando en el mismo lugar. Es decir, una persona que está en el equipo de fútbol sigue participando en el equipo de fútbol porque quiere jugar, pero se da cuenta que ya no quiere participar en ese equipo de fútbol o de cualquier otro deporte, cualquier otra actividad en grupo. Está diciendo simplemente, no participes. No está diciendo, aíslate o tal. Nosotros como congregación virtual no estamos a favor de que te dejes de congregar.
sino que uses estas predicaciones conforme el Espíritu Santo te mueva, pero sí que sepas que donde te congregues existen falsos hermanos. ¿Por qué? Porque está escrito. Existen predicadores de púlpito en todas las congregaciones, de todos los tamaños, de todos los tipos. Existen personas que dicen, que persuaden con palabras vanas. No te aísles, pero no participes. En esta congregación virtual puedes escuchar la palabra, pero puedes buscar dónde congregarte, pero si ves que no funciona el asunto, bueno, pues escucha esta palabra, reúnete a las 10, 11 de la mañana con tu familia y escúchalo y ya. No hay alabanza, pues sí, no, antes sí había, ahora no. La verdad es de que hay poco que cantar ahora, pero a Dios solo algunos coros cristocéntricos antiguos y demás, pero lo importante, finalmente vamos a estar en Apocalipsis 4 adorando a Dios toda la eternidad, pero la sana doctrina es lo que importa. Dice, no seáis pues participantes con ellos, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. ¿En dónde? En el Señor. Luz en el Señor. Quiero regresar al texto anterior. Dice, no seáis participantes con ellos. Y ahorita sigo con lo que estaba. Por otra razón, el trigo y la cizaña crecen juntos. No podemos nosotros tomar el papel, como algunos lo toman, de cortar la cizaña o llamarse trigo y miel como cereal, ¿no? Porque hay cereales que se llaman trigo, leche y miel, o sea, pues ¿qué venden cereales o qué? O trigo limpio, o sea, pues está bueno, ¿no? O sea, nunca van a encontrar una congregación que se llame Somos Cizaña. Aleluya, pues obviamente no. O sea, por el amor de Dios, pero bueno, porque el trigo y la cizaña crecen juntos. Está la parábola que entró el enemigo y junto a lo que fue la semilla plantada de trigo, puso cizaña. Y le avisaron al Señor de ese terreno y le dijeron, ¿qué hacemos? Lo separamos, y el Señor le dijo, no, espera a que crezca, porque puedes destruir el trigo, espérate al tiempo final. Y está hablando de los últimos tiempos, y los santos ángeles de Dios, por la guía de Dios, van a separar al trigo de la cizaña, pero a nadie en esta tierra le toca, y menos siendo todavía pues cristiano de a pie, porque el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. ¿Sí? Si te crees estar firme, qué bueno, gracias a Dios, pero ten cuidado de no caer en tentación. Por eso el Señor nos enseña, danos hoy el pan de cada día, es decir, en contra de la avaricia y amor al dinero. Perdona nuestras ofensas, es decir, toda inmundicia. Perdonamos a quien nos ofenden, ¿sí? Todo orgullo. No nos metas en tentación, es decir, librarnos de todas estas cosas que están a tu alrededor, y guárdanos del mal, en contra del enemigo. Por eso el Señor nos enseñó a orar como nos enseñó a orar, pero con todas las cosas adicionales que ya sabemos o que tenemos que aprender. Ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz, versículo 9,
Y aquí acuérdate de estas tres cosas. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Están las tres cosas contrastadas: bondad, justicia y verdad. Y es exactamente lo contrario: fornicación, inmundicia y avaricia. ¿Qué tienen que ver o por qué son antagonistas? Bueno, en primer lugar, la bondad, en el sentido de que Dios pone en nuestro corazón que como templos del Espíritu Santo no se va a contaminar con fornicación, y entiende al pecador, pero no participa ni con el pecador ni con la pecadora. Y en su corazón está, en lugar de buscar el autoplacer, el placer sexual y demás, tiene compasión por las personas. Justicia, que es exactamente lo contrario a la inmundicia, en el sentido de que el inmundo es lo más injusto de lo que puede haber en esta tierra. ¿Por qué? Por haber sido justificados por la sangre de Cristo. Haber sido justificados por el Señor. Y el hacer justicia, y viene desde el Antiguo Testamento: oh hombre, aquí está lo que Dios pide de ti. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Bondad, justicia y verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero ¿cuál es la verdad? La que va en contra de la idolatría o la avaricia. Ya explicamos por qué está relacionado la idolatría con la avaricia, porque es el amor al dinero, etc. ¿Sí? Porque o le sirves a Dios o a las riquezas. Entonces, aquí vemos lo que es el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es en toda, es decir, la manifestación del Espíritu es cuando nosotros, en la disposición de humildad ante Dios y de dependencia de Dios, la bondad, la justicia y la verdad. La bondad, la justicia y la verdad. Y viene una palabra sumamente interesante. En el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y esta palabra comprobando es probando con refuerzo. Es decir, experimentando constantemente lo que es agradable al Señor. La antítesis de esto, de lo que es agradable al Señor, es aquello que hace que la ira de Dios se encienda. Que la ira de Dios se encienda. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. Y es en donde entonces quiero pasar precisamente para regresar, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y aquí está en el doble sentido: sí, sobre los que están vivos, y la futura ira de Dios en lo que viene siendo la tribulación después del arrebatamiento. Y sobre los hijos de desobediencia son sobre los que se quedaron, que eran cristianos nominales y se quedaron en el arrebatamiento. Es decir, pero es que tal y tal, el nacido de nuevo no practica el pecado. Y lo voy a volver a repetir porque no lo digo yo, lo dice la palabra en Juan. Pero el que es nacido de Dios no practica el pecado ni tampoco puede, porque es nacido de Dios. Pablo pone el contrapunto con la lucha del espíritu contra la carne, pero es una lucha.
del Espíritu Santo contra nuestra carne, pero es una lucha. Pero aquí ya está hablando, ¿sí?, de lo que viene siendo ya el que está rendido, o hijos de desobediencia, o hijos de desobediencia. Acerca de la ira de Dios, en este contexto, vamos a ver varias cosas que suceden en vida, ¿sí? Ya hemos estudiado, suscríbete al canal, por favor. Por cierto, tenemos un cambio en cuanto a la cuenta para poder ofrendar y diezmar. Está descrito aquí en el canal, tanto de Facebook como de YouTube. Ok, ya cambiamos de banco, por favor, anótalo. Dice, la ira de Dios. Bueno, vamos a ver qué pasó de repente cuando en el Antiguo Testamento, con un rey de Judá, que se habían olvidado de Dios, se encontraron la ley. Y dice en Segunda de Reyes 22:13, id y preguntar a Jehová por mí, por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Aquí el asunto no es que esto es de la ley o del Antiguo Testamento. Aquí el asunto es generacional, de que no le enseñaron. Entonces es muy importante que sepas a quién le llamas padre espiritual. ¿Sí? A nadie le llamen padre, dice el Evangelio, dice nuestro Señor Jesucristo. Padre solo hay uno y está en el cielo. No está en Roma, no está en el Vaticano, no está enfermo. Padre hay uno y es el Padre eterno. Y no tiene un representante en la tierra. Ese representante en la tierra es el cuerpo de Cristo que está vivo, más todos los santos que ya duermen. ¿Sí? Y está regido por el Espíritu Santo y somos templo del Espíritu Santo. Aquí encontraron el libro, es decir, es que nuestros padres no nos lo enseñaron, y este rey preocupado, es decir, vio el libro y se puso, por favor vayan y pregúntenle al Señor. Los sacerdotes se pusieron, se activaron, es decir, ¿quién es de Aarón? No, pues yo, levitas, descendientes de levitas que se acuerden, no, pues yo y todo el templo, hay que hacer algo, y se movieron por temor de Dios. No va a haber pretexto, es decir, es que no me lo enseñaron mis pastores. Es que no encontré un canal que me lo dijera. Es que mi padre espiritual no me enseñó a tener temor de Dios. No hay pretexto. Solo lo sacado de contexto. Pero por estas cosas viene la ira de Dios. Tenemos Salmo 2:12. Por favor, si quieres poner un versículo en tu refri, pon este. No nada más el que todo va a servir para bien, o sea, pon este versículo. Y que somos bendecidos por Dios, y si compartes algo por las redes sociales, comparte este versículo. No es condenatorio, es preventivo. Salmos 2:12. ¿Ok? Salmos 2:12. Honrad al Hijo, con mayúsculas. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Es que se murió muy joven y parecía de veras un cristiano.
No lo sé. Honrad al Hijo. Unos, dice la palabra de Dios, les son exhibidos sus pecados en vida. También dice la palabra que el Señor destruye la carne con tal de que se mantenga la salvación en personas. Pero hay otros que son exhibidos en un juicio de repente. Honrad al Hijo. No ser cristocéntrico es no honrar al Hijo. Ser dinerocéntrico cristiano no alaba al Hijo, no honra al Hijo. Las obras, orfanatorios y que las primicias y que el dinero y que los diezmos, no honra al Hijo. Ninguna obra honra al Hijo. Ninguna obra cristiana honra al Hijo. Lo único que honra al Hijo es el reconocimiento de su sangre, el arrepentimiento de pecados y el proceso de santificación por obra del Espíritu Santo en nosotros. Eso honra al Hijo, porque llega un momento para cada quien, y como dije el domingo pasado, llega el juicio y a todo mundo tiene su momento cuando ha dejado de honrar al Hijo, si es que es de los escogidos de Dios, porque Pedro dice, el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Honrad al Hijo para que no se enoje. ¿Quién? ¿El Hijo o el Padre? El Padre. Honrad al Hijo para que no se enoje el Padre. Y perezcáis en el camino. ¿En cuál camino? En este camino. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero cuando se deja de honrar al Hijo, Cristo deja de ser el camino. No porque sí lo deje de ser, sino porque tú te saliste del camino y de la verdad y de la vida. Y el fruto en toda bondad, misericordia y santidad y justicia dejó de manifestarse. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y no es que Dios sea iracundo, sino llega un momento de tanta injusticia que Dios permite en algunos de sus escogidos para corrección o de ira manifiesta para los que se dice que son y no lo son. Bienaventurados todos los que en Él, fíjate lo que dice, confían. No bienaventurados todos aquellos que obedecen la ley. No bienaventurados todos aquellos que son cristianos modelo a los ojos de los hombres. Solo Dios ve el corazón. Y dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Juan 3:36, palabras de nuestro Señor Jesucristo hablando acerca del Hijo, que es Él mismo. Dice, el que cree, y repite creer, y si crees obedeces, porque no puedes obedecer si no crees, porque tienes una religión muy alejada del corazón de Dios. Aunque creas que obedezcas sin creer, eso no te va a salvar, te va a condenar, lo dice el Señor. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa creer en el Hijo, es decir, que se le ha estado constantemente exponiendo la palabra, la presencia de Dios, la palabra de Dios, tal, pero rehúsa creer en el Hijo. ¿Y creer en qué sentido?
porque el que cree, obedece y da fruto. Creer no es que yo sí creo que es que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Ya te arrepentiste de tus pecados? ¿Hay fruto de arrepentimiento en tu vida? ¿Vives como en el mundo de lunes a sábado? ¿Amas al dinero? ¿Tienes 3 vidas? ¿La de la familia, la del trabajo y la de veras? ¿O hay gatos que tienen 7 vidas? ¿Tienes hasta 7 vidas diferentes? ¿Multifacético? ¿Tu lema favorito es a donde fueres, haz lo que vieres? Si ese es tu lema favorito, híjole, tendrías que cambiarte a Marte, o a Júpiter, o a la Luna, para que no haya nadie, para que no lo imites. Pero eso no va a pasar. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida. Dice, puede ser que la tenga, pero no la va a ver. No verá la vida. Sino que, ¿qué crees? La ira de Dios está sobre él, tarde o temprano, en esta vida o en la siguiente. Pero la ira de Dios está sobre él. El que se rehúsa a creer en el Hijo, y si crees en el Hijo es en el contexto completo. Creer es nacer de nuevo, dar fruto por el Espíritu Santo en toda bondad, en toda justicia, en toda misericordia y en toda verdad. Porque por el fruto se conoce el árbol. Por el fruto, no por otras cosas. Porque la ira de Dios está sobre él. Ahora, no hay pretexto. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y aquí viene algo importantísimo, que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la ira de Dios que está sobre las personas? Sobre los hombres que saben la verdad, pero la retienen. Y esa es la importancia de estar duro y dale con los falsos predicadores. No es otra cosa. En nuestro lema que hemos puesto en Renuevo de Amistad, congregación virtual, ahí lo puedes ver. Cree como reformado, sírvele a Dios como bautista con todo tu corazón, evangelismo, misiones. Cree como reformado, sana doctrina. Vive como puritano, con la obra del Espíritu Santo. Adora a Dios como los carismáticos que le alaban y todo, pero no los carismáticos modernos, sino con el carisma de Dios. Adora a Dios. Los dones del Espíritu siguen vigentes. No siguen vigentes, bueno, para ti no, pero para mí sí. Los dones del Espíritu Santo, adora a Dios, pero sé cristocéntrico de entraña, de lo más profundo, cristocéntrico de hueso colorado, como decimos. La verdad, pero la ira de Dios y enojo, eso en el versículo, estaba en 1:18, que detienen con injusticia la verdad. Romanos 2:8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen. ¿Cómo van a obedecer lo que no saben? ¿Sí? Es como el papá o la mamá neurótica que le da una nalgada o golpea a su hijo porque no obedeció, si nunca le dio una orden, y el hijo se queda, pues a ver, espérate, si nunca me ordenaste que hiciera eso. No, pero deberías, o sea,
ahí hay tornillos medio sueltos, ¿no? Sino que obedecen a la injusticia, contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. No obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aman la injusticia disfrazada de miel sobre hojuelas cristianas. Aman la injusticia. Aman el dinero con todo su corazón. Pueden no ser fornicarios físicamente, pero son fornicarios espiritualmente. Nosotros hemos sido llamados y estamos en la verdad. Y buscamos cada día y aceptamos la voluntad de Dios y reconocemos a nuestro Padre que está en el cielo y que su nombre sea santificado. Rogamos porque venga ya su reino y que se haga la voluntad de Dios en mi vida, porque dice la palabra de Dios, den gracias a Dios en todo, dice la palabra de Dios. Den gracias en todo, sean agradecidos, que se haga su voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra, en mi vida, pero que ya venga el Señor. Que ya saque de la tierra lo que está deteniendo la manifestación. Como prediqué el domingo pasado, de lo que debes de saber del anticristo, bueno, no fue el antepasado. Que quite de en medio lo que lo está deteniendo, que es el cuerpo de Cristo, los nacidos de nuevo, los que no obedecemos a la injusticia, los que no amamos al dinero, los que no somos deshonestos, no perfectos. Créeme que nos falta mucho para la perfección, porque seremos como Él cuando le veamos, dice Juan. Cuando le veamos, entonces sí seremos como Él. Mientras está la lucha del Espíritu Santo contra nuestra carne. Y ahí está. ¿Que cada vez debe de ser menor? Sí, obviamente sí. Si tienes tanto tiempo y sigues luchando contra cosas tan elementales como toda la lista que viene de las obras de la carne son, y empieza por las peores, y todavía estás lidiando con la primera y la segunda de la lista, bueno, pues échele ganitas en la sana doctrina, mi hermano. Te pido de favor que compartas este video, que te suscribas al canal de YouTube, que lo compartas con otros. No cuesta nada compartir otros. Suscríbete, dale like para que pueda ser priorizado. Si está en tu corazón ofrendar o diezmar o solamente ofrendar o donativo, como le llames en tu corazón, está ahí la cuenta en el canal, en la descripción del canal de tanto de Facebook como de YouTube. Pero lo más importante, haz caso a esta palabra, porque es palabra de Dios. Quiero agradecer el tiempo, agradecerle a los que nos siguen ofrendando para que esto pueda seguir adelante. Nosotros estamos también trabajando como Pablo lo hacía, haciendo tiendas. Obviamente no haciendo tiendas porque nadie me compraría una tienda como las de antes, pero estábamos trabajando también. No somos una carga de ninguna manera. Muchas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos muy pronto en el cielo porque el Señor ya viene. Gracias.